Te saludo con la paz de Jesucristo en esta mañana preciosa que Dios nos ha regalado, un día más de vida. Gracias a Dios estamos de pie, estamos firmes, ceñidos con las armaduras del Señor. En esta mañana quiero compartir tu mensaje muy lindo, muy hermoso, que le puse, es tiempo ya de crecer. La Biblia menciona en la carta a los Corintios, habla del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal. ¿Cuál de esas tres personas tú eres? ¿Eres natural? ¿Eres espiritual? ¿O eres carnal? ¿Cuál de las tres tú eres? Siempre acostumbro a examinar el mensaje, guardarlo en mi corazón, pasarlo por el filtro espiritual y de ahí en más examino y Dios va cortando, arrancando, desarraigando. Pero el mensaje de Dios siempre es para edificar el corazón de las personas. En esta mañana yo quiero ponerte este mensaje que le puse, es tiempo de madurar. La Biblia menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, pero el hombre natural, ahí comienza, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le parecen locura y no las puede entender, porque han de ser discernidas espiritualmente. Bueno, ahí vemos la primera etapa, el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Bueno, el hombre natural es la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Es un hombre eh, mundano, un hombre que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, gente que todavía no ha llegado al camino. Bueno, para él le parece locura, no las entiende, porque las cosas de Dios se han discernir espiritualmente. Se discierne todo espiritualmente. Bueno, eso es uno de los ejemplos. Después dice en el versículo 15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahí tenemos la otra etapa. Tenemos el hombre natural y ahora viene el hombre o la mujer espiritual. ¿Y qué es andar en el espíritu? Andar en el espíritu es, por ejemplo, no alimentar los deseos de la carne, no alimentar el deseo mundano, no alimentar con pasiones juveniles, con malos deseos, con chisme, contienda, con disensiones. Bueno, el hombre espiritual anda en el espíritu, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, hace justicia. Pero la Biblia menciona en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, tenemos el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora, el gran problema en la iglesia de Jesucristo no es el hombre natural, sino el hombre o la mujer carnal. ¿Y cómo son los carnales? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son eh, su caminar diario? Bueno, dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, perdón. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, ahí tenemos. La Biblia describe, Pablo menciona y dice que las personas carnales producen divisiones, son chismosos, son calumniadoras, son envidiosas, son envidiosos,
andan detrás de los hombres, es decir, idolatran a los hombres de Dios. Entonces, la Biblia nos dice, nos enseña que cómo son las personas carnales. Yo siempre digo que son una bomba de tiempo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, y en el versículo 3 de Primera de Corintios dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaz todavía, porque aún soy carnales, pues habéis entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales, y andáis como los hombres. Bueno, ahí encontramos otro panorama de gente carnal, celosas, contenciera, que producen disensiones. Y esta gente están dentro de la iglesia, produciendo disensiones, problemas. Pero en la carta a los hebreos encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5 de la carta a los hebreos, en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de tal manera que participad de la leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No dice adulto ni grande, no dice niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejecutados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quiero hoy en esta mañana enseñarte algo muy tremendo y muy poderoso en Dios. La Biblia les está hablando a gente natural, gente espiritual y gente carnal. Bueno, vimos, recién vimos el hombre natural, el hombre espiritual. Ahora vamos a ver el hombre o la mujer carnal. La Biblia dice acá, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y de explicar por cuánto habéis hechos tardo para oír, porque ya debiendo ser maestros, quiere decir que hay un atraso espiritual. Conozco mucha gente que todavía son niños espirituales y una vez se dice, bueno, ya tengo 40, 50, 70 años y por ahí son inmaduros en muchas cosas. Conozco mucha gente que tiene 20 o 30 años y son gente madura. Personas que tienen 20 años y ya son independientes, trabajan, estudian, tienen su propia casa, están formando su futuro. Pero quizás hay personas que tienen 30 o 40 años y son inmaduros todavía. Hay que cocinarles, hay que plancharles, hay que atender el baño para que se bañe, hay que traerle, hay que juntarle las cosas, hay que cocinarles. Bueno, son gente cómodas, pero también son gente inmaduras, que nunca han madurado. Esto es como decir cuando vemos una fruta en un árbol y la vemos verde. Si la comes, vos la arrancás del árbol y la comes, pelás la naranja, la mandarina, lo que sea, y lo comes, está agria, no tiene gusto, no tiene sabor. Así hay muchas personas en este mundo sin gusto, perdieron el sabor, perdieron, como dice la Biblia, perdieron la sal. La sal es la que le da gusto a todas las cosas. Por eso yo quiero hablarte hoy que es tiempo de crecer y de madurar. Yo por ahí veo muchas veces por Facebook, cómo una persona se pelea con otra por Facebook poniendo este
no sé, cosas con doble sentido, peleándose y la otra contestándole al otro. Entonces yo digo, esas son gente, cristiano estoy hablando, gente que no ha madurado todavía. Porque una persona madura, si te escriben algo malo, no le contestás, lo bendecís. Porque si no quedás como un ridículo, como una ridícula. Entonces, la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que debemos madurar, que debemos crecer. Ahora, conozco mucha gente dentro todavía no ha alcanzado nada, no ha alcanzado nada, son niños espirituales. Y cómo, por eso Pablo dice en la carta a los Corintios, todavía a ustedes le hablo como a niños espirituales. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar, cuidaste alguna vez tu nieto, tu nieta o alguno de tus hijos? ¿Y qué tiene un bebé? Un niño. ¿Qué tiene? Usa pañales, hay que amacarlo, llora todo el tiempo, toma todavía, como dice acá la Biblia, ¿no? Toma la mamadera, hay que prepararle la leche, no puede cocinarse porque es un niño, porque no tiene conocimiento de las cosas. Hay que tenerlo siempre encima. Cada 2 o 3 horas hay que levantarse para darle la mamadera. La mamá le da el pecho, le da de amamantar. Bueno, así hay gente dentro de la iglesia, inmadura, pastores, evangelistas, apóstoles, de toda clase de personas, cristianos inmaduros, cristianos sin madurez espiritual, que todavía siguen llorando, todavía siguen mal, todavía hay que seguir orando por ellos. Cuando dice la Biblia, ya tendrían que ser maestros, maestros, hace tiempo que ya tendrían que ser maestros. Entonces dice, a ustedes no les puedo hablar como agente espiritual, a ustedes no les puedo hablar como a personas que han alcanzado algo en el Señor. No, a ustedes todavía hay que hablarle como a niños. ¿Cómo le hablamos a los chicos? Dale, vení, y le hacemos, le sacamos el chupete, y cuando le sacamos el chupete lloran. Son gente inexperta. Bueno, así hay personas dentro de los ministerios que todavía hay que cambiarle los pañales, todavía hay que seguir diciéndole, usted tiene que congregar, usted tiene que venir a la iglesia, usted tiene que perdonar, usted tiene que dejar el orgullo, usted tiene que dejar los vicios, usted tiene que dejar un montón de cosas. Por eso quiero hoy enseñarte y dejarte esta enseñanza en tu corazón. ¿Cuál de estas tres personas vos pensás que sos? ¿Sos una persona natural? La persona natural es la que no entiende las cosas. Es como decir, agarrás una Biblia y no la entendés. No entendés los misterios de la Biblia. No los comprendés. Te parecen locura. Llevar una cruz, estar en la iglesia, por así decirlo. Llevar la cruz no es un crucifijo como el católico. No, no, llevar la cruz es simbólico. Ahora, la Biblia describe del hombre espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, lo que está bien y lo que está mal. Y ahora, ¿cómo anda una persona que anda en el espíritu? Bueno, una de las cualidades que la persona el que anda en el espíritu tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene una vida de oración, tiene una vida consagrada para Cristo, tiene una vida de santidad, de pureza, lee la Biblia, no falta a los servicios de la iglesia, sirve a Dios. Bueno, podemos decir que eso es una persona que anda en el espíritu. Pero el gran peligro de la sociedad no es el hombre natural, es el hombre carnal. La persona carnal puede hacer caer en pecado a un pastor de la iglesia, una hermana o un hermano. Una persona carnal puede producir una división dentro de la iglesia. La Biblia describe que el rey Acab tenía una mujer.
y la mujer ese era Jezabel, una mujer mala, perversa, impía, llena del diablo, disfrazada como de reina, de princesa. Sin embargo, Acab se casó con esa mujer y esa mujer era el mismo Satanás operando dentro de la casa de Dios. Acab era un rey, un hombre, por así decirlo, muy bueno, pero por por la seducción de su esposa, esa mujer tenía un espíritu de adulterio, de fornicación, una mujer mala, perversa, que perseguía a los hombres de Dios, una mujer carnal, que dice ser que tiene a Cristo y no lo tiene. Sin embargo, la Biblia dice acá que a ustedes dice no le puedo hablar como a gente espirituales, sino como a carnales, como a niños espirituales. Por eso hoy quiero animarte, quiero decirte eh, que crezcamos en el espíritu, que no dependamos de la oración prestada, que no dependamos de los demás, sino que podamos depender exclusivamente de Dios. Si bien está bueno orar los unos por los otros, pero sin embargo, hay personas que todavía tienen un chupete, son niños espirituales. Todavía hay que darle la mamadera, todavía hay que ir a orar a sus casas, todavía hay que invitar a la iglesia. Bueno, esos son gente que nunca han madurado. Conozco montones de cristianos, pastores, líderes, colaboradores, ministros de Dios, que todavía no han madurado, no han crecido. Entonces, cuando se les dice algo, se enojan, se corrompen. Cuando se les dice algo, cuando se le corrige un mal, se apartan de Dios, se enojan, se van fácilmente de la iglesia, te bloquean del Facebook, te escriben cosas con doble sentido. Yo muchas veces siempre analizo de dónde vienen las palabras. Hay palabras que no vienen del cielo, vienen del mismo infierno. Y por más que lo escriba un cristiano, porque lo escribe con la maldad de su corazón. Muchas veces he recibido muchos mensajes y no de gente del mundo, sino gente cristiana que no bendice, calumnia, chismea, destruye. Y esos son hombres y mujeres carnales que están dentro de la iglesia disfrazados de cristianos, como dice Pablo, pero son ministros del diablo, son obreros fraudulentos. La Biblia dice, tengan cuidado de Satanás porque el mismo diablo se viste como ángel de luz. Así que yo quiero dejarte esta corta enseñanza en tu corazón. ¿Cuál eres tú? ¿El hombre natural, el hombre espiritual o el hombre carnal? ¿Cuál de estas tres personas vos crees que sos? Termino. El hombre natural es el que no entiende, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que le parece locura, el que le agarra una Biblia y no la entiende. El hombre espiritual es el hombre que ha aceptado a Cristo en su corazón, que da su vida por el Señor Jesucristo, que ama a Dios, que ama la obra de Dios. Y el hombre o la mujer carnal es la persona que produce envidia, celos, contienda, disensiones, pleitos, ira, malicia, blasfemia. Podrá tener todos los dones, como dice en Corintio, pero si no tiene amor, nada es. El hombre natural, otra de las cosas, tiene amor, tiene paciencia. Pablo dice, ustedes pueden hablar muchas lenguas, pueden tener muchos dones, su ministerio puede ser grande, pero ustedes todavía no han alcanzado madurez espiritual. Y la carta a los Corintios es una carta muy hermosa, en la cual es una iglesia muy carnal, en donde había profecía, dones de lengua, dones de sanidades, liberaciones, pero hoy en día debemos autoanalizar todos los días de nuestras vidas, analizarlo y decir, nosotros somos servidores de Cristo, somos administradores del reino de Dios, somos personas que servimos a Dios. Otra de las cualidades que un hombre carnal o una mujer tiene carnal eh, es vanagloriosa, vanaglorioso, altivo, mentiroso. Entonces debemos identificar dentro
de nuestro entorno, de cada iglesia, discernir quién es espiritual y quién es carnal, cómo actúa, cómo se mueve. La persona que anda pecando, y no hablo de adulterio y fornicación, inmundicia, no estoy hablando de esos pecados de muerte, estoy hablando de pecados de chisme. Eso es una persona dice, ay no, yo soy espiritual, y andan chismeando, anda calumniando, anda sacándole, nosotros decimos así, ándale sacándole el cuero a los hermanos de la iglesia, anda posteando cosas con doble sentido en el Facebook, en el WhatsApp. Bueno, esos son personas carnales, gente que todavía no han alcanzado, no entienden todavía. Entonces, la persona que es carnal anda en pleitos, en celos, en enemistades, tiene ira en su corazón, es envidiosa, envidioso. Son personas que todavía no han alcanzado, son idólatras, producen montones de cosas. Por eso debemos morir a estas cosas. Debemos analizarnos, debemos arrancar todas las obras que hay en nuestras vidas. Por eso te animo a que podamos crecer en este tiempo. En este 2020 es un tiempo donde Dios nos ha regalado y podamos entender los misterios del reino. Así que quiero animarte y decirte que en este tiempo debemos de crecer, de analizar, de pensar y de vivir una vida en el Espíritu.